Por favor, vamos a orar, vamos a dar gracias esta mañana y vamos a pedir que el Señor nos hable a través de estas enseñanzas que considero muy importantes, porque estos temas nos están enseñando lo que es la iglesia, cuál es el objetivo de la iglesia, y si sabemos cuál es el objetivo de la iglesia, entonces nosotros tenemos que ser parte de ese objetivo. Y cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos. Señor, esta mañana quiero darte gracias por tu presencia, por este hermoso tiempo de adoración, Señor, de exaltación. Venimos a adorarte, Señor, venimos a agradecerte, Señor, todas tus bondades, todo lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, te pido que esta mañana, Señor, el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, Señor. Que a través de este pasaje de Efesios capítulo 4, Señor, tú puedas enseñarnos, Señor, y entender, Señor, cuál es el compromiso que tú demandas, que tú pides de nuestras vidas, Señor. Y que podamos analizar, Señor, cómo está nuestro crecimiento, Señor. Cómo es que nosotros estamos involucrados, Señor, o en verdad, Señor, estamos ajenos a lo que tú estás haciendo, Señor. Háblanos en esta mañana, Señor. Y te pido que tú nos ayudes, Señor. Ayuda a mi vida, Señor, a poder desarrollar este tema, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Pueden tomar su lugar, por favor. Entonces, déjeme recordar rápidamente lo que hemos estado viendo en los temas anteriores. La primera señal que vimos de una iglesia de servidores es una iglesia que es instruida en la palabra del Señor. Y hablamos básicamente que esa instrucción está principalmente a cargo del pastor. ¿Cuál es una de las funciones del pastor? Instruir a la iglesia en la palabra del Señor. Y esto es muy importante porque el pastor, lo he subrayado muchas veces, la única autoridad que tiene el pastor es cuando el pastor enseña la palabra del Señor. Y nosotros creemos que la palabra es la autoridad máxima para la iglesia, quien nos dice y nos dicta cómo deben ser nuestras vidas, cómo el hombre puede acercarse a Dios, cómo es que el hombre puede agradar a Dios en su adoración, en su alabanza. Por eso la enseñanza debe estar basada siempre en las Escrituras. La segunda señal que vimos es que una iglesia de servidores debe ser también instruida para el servicio del ministerio. Gran parte de la enseñanza de cada domingo que tenemos aquí es para que cada uno de nosotros nos preparemos y sirvamos al Señor. Hay que entender que no solamente Dios nos salva para ir al cielo, también Dios nos salva para ser servidores de su iglesia. Y mientras vivamos en esta tierra, debemos de tener en nuestro corazón que estamos aquí para servir al Señor. Acuérdense bien que uno de los requisitos para la salvación es hacerle Señor de nuestras vidas. Eso dice Romanos capítulo 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, cuando hacemos Señor de nuestras vidas, estamos diciendo nosotros somos tus servidores. Nosotros no ordenamos en nuestras vidas, ya no vivimos para nosotros, sino ahora vivimos para ti. Entonces, somos entrenados para servir. Y yo sé que muchos de los que están aquí esta mañana, tal vez muchos no están pensando en servir. Bueno, si tú quieres acercarte a Dios y si tú solamente estás pensando en ir al cielo, déjame decirte que esa no es toda la enseñanza de la Escritura. Esta mañana tienes que entender que tú fuiste llamado para servir. Fuiste llamado para servir. La tercera señal que vimos, que fue la última, es que la iglesia debe crecer hacia la estatura de Cristo. Y que esa debe ser siempre nuestra oración. Cada vez que oramos, poder tener esa petición, Señor, de que podamos crecer, podamos madurar. No solamente tener más conocimiento,
No solamente ser fieles a la iglesia, de venir cada domingo, o que tengamos una cierta madurez. No, dice que tenemos que crecer a la estatura de Cristo. Y eso es mucho. No es poca cosa. Y si analizamos nuestras vidas, cada quien, yo creo que la mayoría, pues no podemos decir, no, pues ya voy en un 6, en un 7. Yo creo que la mayoría no hemos avanzado casi nada. Por eso tenemos que enfocarnos. ¿Hasta dónde tenemos que crecer? No, es que dice, no, es que yo por lo menos ya no maltrato. Yo antes decía majaderías, ahora ya no lo hago y creo yo que ya está bien, ¿no? Antes le gritaba a la esposa, pero hoy ya no le grito. Creo que eso ya es lo que el Señor está demandando de mi vida. Dios ha cambiado mi vida, ¿no? Tenemos que dejar de maltratar, tenemos que ser amables con nuestra esposa. Si éramos personas que robábamos a la familia o robábamos en el trabajo, está muy bien. Pero nuestra meta es ser como Él. No podemos quedarnos ahí. Y hoy vamos a comenzar con la cuarta señal de una iglesia que sirve. Y la cuarta señal de una iglesia que sirve es una iglesia que debe madurar doctrinalmente. Vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 4, versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Las Escrituras nos advierten de muchas maneras sobre las falsas doctrinas que se van a introducir dentro de la iglesia. Los que han estado yendo los miércoles a estudiar Primera de Juan, ahí hemos aprendido que los anticristos, los que se rebelan en contra de Dios, al menos Juan es muy categórico en esto, dice que surgirán dentro de las iglesias. Los anticristos no son los que andan fuera de la iglesia, sino aquellos que se inmiscuyen dentro de la iglesia y que su labor, como dice su nombre, es estar en contra de las cosas de Cristo, en contra de la iglesia, en contra del cristianismo. Entonces, ¿dónde surgirán principalmente las falsas enseñanzas? En la iglesia. Si tenemos muchas sectas el día de hoy, ¿de dónde creen que nacieron esas sectas? No es que a alguien, estando en su casa, se le ocurrió hacer una iglesia y tratar de engañar a la gente. No, esas personas se congregaban en iglesias y posiblemente en doctrinas sanas, pero por un descuido de su vida, por no entender lo que es el evangelio, entonces surgieron a través de la iglesia muchas iglesias que no son de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, versículo 13 y versículo 14, hay un contraste en este pasaje. El versículo 13, si ustedes lo leen, ese versículo nos dice lo que debemos ser. Una iglesia sana que llegue a ser madura a la estatura de Cristo. Pero el énfasis del versículo 14, lo que acabamos de leer, nos dice lo que debemos de evitar. Y lo que debemos de evitar, de acuerdo al versículo 14, es la inmadurez espiritual. Dejar pues de ser niños. Dejar de ser de niños. Y yo creo que muchos caen en esa definición porque están jugando a la iglesia, porque no les parece cosa seria ser parte de la iglesia. Y en vez de exaltar a Cristo con su vida, con su testimonio, con su estilo de vida, son personas que no viven de acuerdo a las Escrituras. Y como dice la Biblia, el nombre del Señor es blasfemado a causa de esas personas. ¿De cuáles personas está hablando aquí el versículo 14? De aquellos que vienen a la iglesia. De aquellos que dicen ser cristianos, pero que no quieren una responsabilidad delante del Señor. Son aquellas personas que obviamente tienen temor de ir al infierno, porque si les decimos a la gente si estaría dispuesta al infierno,
al más malo, el más sanguinario, obviamente no quisiera ir al infierno. ¿Y qué es lo que piden de Dios? Sobre todo aquellas personas que vienen a la iglesia, pues quieren salvación, pero no quieren cambiar, no quieren compromiso, no quieren servir al Señor. Y entonces, en vez de exaltar el nombre de Cristo, lo único que hacen a través de su vida y de su testimonio es que se ha blasfemado. Dice Romanos 2:24. Romanos 2:24. Dice, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hablando a los que están en la iglesia. No los que están en el mundo, sino aquellos que están en la iglesia. Que muchos no han descuidado su vida. Y dice, y a causa de muchos de los que se dicen ser cristianos, mucha gente no quiere acercarse a Dios. Tiene un concepto equivocado de Dios por la manera en que vivimos nosotros el estilo de vida. ¿Y cuál es el contexto de Romanos 2:24? ¿Por qué dice que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros? ¿Cuál es el contexto? Aquí está hablando de aquellos religiosos que asisten a la iglesia y que inclusive son maestros que enseñan en las iglesias a que no se debe de robar, y dice el contexto, roban. Aquellos que enseñan que no se debe de adulterar, pero ellos son unos adúlteros. Porque una cosa es estar en la iglesia, una cosa es querer ir al cielo, pero otra cosa es someternos al señorío de Cristo. Una cosa es lo que hablamos, lo que enseñamos, pero otra cosa es lo que predicamos con nuestra forma de vivir. Y a veces lo que enseñamos no es congruente con lo que vivimos. No es así. ¿Y por qué? ¿Y por qué sucede esto? Porque no hay crecimiento dentro de la iglesia. Porque muchos se rehúsan a crecer. Yo tengo 2 nietos, Isaí y Elisa, 2 nietos hermosos que Dios me ha bendecido. Y son unos niños. Y he disfrutado desde que nacieron, nos ha tocado estar con ellos desde que nacieron y los hemos disfrutado. Y ha sido una de las más grandes bendiciones que Dios ha traído a nuestra casa. Pero aunque yo ame a mis nietos, yo no espero que mis nietos sigan siendo bebés toda su vida. Yo amo a mis nietos, pero yo estoy esperando que ellos crezcan, que ellos se desarrollen y que ellos maduren. Pero no pueden ser como niños, por mucho que yo los ame. Y eso esperamos también de la iglesia, de gente que viene, gente que es fiel, gente que amamos en la iglesia, porque convivimos, porque conocemos a esas personas, pero como mis nietos, no estamos esperando que esas personas que tienen tiempo en la iglesia sigan de inmaduros, porque se rehúsan a crecer. Por mucho que amemos a estas personas, obviamente no estamos de acuerdo que sigan en la inmadurez, que se rehúsen a crecer. Por eso digo que no es bueno y no es sano que una persona que tiene muchos años asistiendo a la iglesia siga siendo un bebé espiritual. Y si hay algo que te puedes llevar esta mañana es que salgas de esta reunión y puedas orar y puedas enfocarte para que Dios pueda traer crecimiento y madurez en tu vida. Que podamos crecer. Entonces, es verdad que la Biblia nos enseña a ser como niños. Sí, nos dice muchas veces ser como niños, pero no en el sentido de la inmadurez. Cuando habla de ser como niños, está hablando, así como un niño es dependiente de su padre, también nosotros tenemos que ser dependientes de Dios, reconociendo que sin Dios no somos lo que somos. Que es por su gracia y por su bondad es que nosotros seguimos adelante. Y que si tal vez hemos logrado mucho en la vida, en la familia, en el trabajo o en tus metas personales, no es por nuestro esfuerzo.
No pensemos que es porque nosotros somos muy inteligentes, sino porque sabemos que Dios ha respaldado nuestras vidas. Y es en ese sentido que somos como niños, porque reconocemos que somos dependientes de Dios, que sin Dios no estaríamos aquí. Dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. 1 Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. Una de las consecuencias que trae la inmadurez es que hace a la persona individualista, mientras que una persona madura trae unidad en la iglesia. El cristiano infantil e inmaduro siempre es un egoísta, solo está pensando en su propia comodidad, mientras que el cristiano maduro hace a un lado sus beneficios personales por el beneficio de todos. El inmaduro siempre está peleando por sus derechos y por lo que cree que merece, pero nunca está pensando en servir a los demás. Escuchen bien esta mañana, si hay algo que podemos aprender de esto. La madurez no radica en tener un amplio conocimiento de las Escrituras. Porque déjeme decirme que hay mucha gente que está muy bien preparada, que inclusive puede tener una muy buena doctrina, apegada a las Escrituras, una persona que tiene mucho conocimiento, que posiblemente a tus dudas pueda traer respuestas inmediatamente, porque conoce de las Escrituras, porque ha estudiado. Pero una persona que sabe mucho de las Escrituras no significa que es una persona que está creciendo espiritualmente. ¿Cómo sabemos que alguien es maduro de acuerdo a las Escrituras? Bueno, ya le estoy diciendo que no es el conocimiento. Debemos de entender que una persona madura, una persona de acuerdo a como enseña las Escrituras, es una persona que está creciendo y se está pareciendo cada día a Cristo. ¿Quién es una persona madura? El que viene a la iglesia y tiene años, el que está involucrado en un ministerio, el que tal vez predica y sabe mucho. No, una persona madura es aquella que cada día se parece más a Cristo. Porque puede ser que esa persona no tenga mucho conocimiento, tal vez no sea un tipo teólogo que conoce todas las profundidades de las Escrituras, pero si esa persona está cambiando, su carácter está siendo moldeado al carácter de Cristo, entonces esa persona, pese a que no tenga muchos conocimientos, es la persona que está creciendo, que está madurando y que vemos en su forma de ser las características de cómo es Cristo. Entonces, dice Efesios 4:14. Dice Efesios 4:14, dejemos de ser niños. Dice, para que ya no seamos niños. Entonces, toda la instrucción que se nos da en la iglesia, y muy en especial la enseñanza de los pastores, es con el fin de dejar de ser niños, de ser inmaduros. Porque un niño es inexperto, actúa con necedad, no tiene sabiduría, no puede discernir entre lo bueno y lo malo, y no sabe identificar el peligro. Efesios 4:14, aquí Pablo describe a los inmaduros. Efesios 4:14, dice, para que ya no seamos niños, sacudidos de olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Es decir, ese movimiento que lo compara con las olas, son personas inestables, que fácilmente son influenciables, se mueven de a todos lados porque no tienen convicciones fuertes, son inmaduros en la fe. Por ejemplo, hay personas que escuchan buena doctrina, sana doctrina,
se deleitan en escuchar buenos predicadores y dicen amén a esta enseñanza. Pero esa misma persona que dice amén a esta enseñanza, de haber escuchado una sana doctrina, de repente a otro día puede escuchar a un falso maestro, una mala enseñanza, una enseñanza que no es bíblica y también dice amén. Y me ha tocado ver ese tipo de personas que dicen deleitarse en las enseñanzas de los predicadores, pero les da igual el tipo de enseñanza, porque son inmaduros. Por lo general, este tipo de personas solo se enfocan en las cosas externas, en las manifestaciones, en lo espectacular. Determinan una persona que es espiritual o que es un hombre de Dios porque hace señales o hace prodigios. O es una persona que es elocuente. Entonces, una persona inmadura, entonces solamente está viendo lo externo. Les encanta lo espectacular, pero no les importa el estilo de vida de esa persona. Tal vez esa persona que es espectacular, que inclusive se mueve en los dones, puede tener un pésimo testimonio y vivir como el mismo diablo. Y se olvidan que Satanás se viste como ángel de luz, como nos enseñan las Escrituras. Los falsos cristianos aparentan ser corderos, pero que en realidad son lobos rapaces. Que a final de cuentas esta inestabilidad en la gente inmadura, tarde que temprano, causa dolor, confusión. Terminan tal vez retirándose de la iglesia y renegando de Dios. Esta frase en el versículo 14, son llevados de aquí para allá de todo viento de doctrina, da la idea de aquellas cosas que no son bíblicas, que no contienen las Escrituras. La persona inmadura toma estas doctrinas como si fueran verdaderas, aunque no tengan un fundamento bíblico. Luego dice aquí Pablo en el versículo 14, más adelante, ¿de dónde vienen estos vientos de doctrina? Dice el versículo 14 más adelante, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. O sea, a veces podemos ver manifestaciones, a veces podemos ver lo espectacular, pero no necesariamente es obra del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo esté operando en ese tipo de personas, sino es la astucia de esas personas. Son profesionales para engañar. Usan las Escrituras y las tuercen para poder embabucar a las personas. Son engañadores profesionales. Y esta es la misma manera en que opera Satanás. Dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. 2 Corintios 11:3, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Por eso nos manda, la cuarta señal es que podamos crecer doctrinalmente, muy importante. Pero fíjense, muchos creen y enseñan que lo que la iglesia necesita no es doctrina. Muchas veces he escuchado, y de aparentemente muy buenos predicadores, que dicen, no, es que la iglesia no necesita doctrina. Lo que la iglesia necesita es amor. Que nos pongamos a obrar en amor. Entonces, algunos dicen que es más importante el amor y el servicio, aunque no se tenga sana doctrina. Pero otros dicen que es mejor tener sana doctrina. Yo pregunto esta mañana, mis hermanos, ¿qué necesita la iglesia? ¿Sana doctrina o el amor? ¿Cómo, Yoyis? Las dos cosas.
Porque son dos caras de la misma moneda. No las podemos separar. Una con la otra existen. Si una no existe, la otra tampoco va a existir. Las dos son necesarias. Las dos son necesarias. Entonces, en una iglesia bíblica tiene que haber sana doctrina. Sí, tiene que haber sana doctrina, pero también debe de practicarse el amor, porque las dos son importantes. Ahora veamos la quinta señal, que es la segunda que vamos a ver esta mañana. ¿Cuál es la quinta señal de una iglesia de servidores? La quinta señal es una iglesia sana que debe de haber servidores como Cristo ama. Efesios 4:15. La quinta señal de una iglesia de servidores es una iglesia de servidores que aman como Cristo. Efesios 4:15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Versículo 15, aquí vemos otro contraste entre un cristiano maduro y un cristiano inmaduro. Un cristiano maduro es alguien que es doctrinalmente sólido, pero que se aferra a esa verdad con el amor de Cristo. Entonces, una persona madura está bien preparado doctrinalmente, sí, pero esa doctrina lo está transformando. Es amoroso, manifiesta el carácter de Cristo. Entonces, ¿qué debemos de ver en una persona que está creciendo y madurando? ¿Debemos de ver sana doctrina? Sí, es muy importante sana doctrina. Debemos de ver que esa persona tiene conocimiento y fundamento bíblico. Pero ese conocimiento y ese fundamento bíblico a la misma vez debe estarlo transformando y lo debe estar cambiando, de tal manera que vemos un servidor que ama, que su carácter está siendo moldeado, está siendo transformado y que no solamente tiene conocimiento. Porque si hay una persona dentro de la iglesia que domina la sana doctrina, que tiene conocimiento, que se ha preparado, pero no vemos que está cambiando su carácter, podemos decir esta mañana que esa enseñanza o que esa sabiduría que tiene o que esa doctrina que tiene en su vida no le está sirviendo de nada. No tiene nada de qué presumir, de que domine las escrituras, pero su carácter no está siendo transformado. ¿De qué sirve un cristiano tener ese conocimiento y tiene un pésimo carácter? Entonces, un cristiano que está madurando en el amor es alguien que es humilde y agradecido con lo que Dios le ha dado. Sirve en donde Dios le ponga y siempre sabe que no es merecedor aún de servir al Señor. Yo muchas veces lo he dicho. Es un privilegio venir y servir en la iglesia del Señor, en donde Dios nos ponga. Y si aún Dios nos ponga a hacer los trabajos, entre comillas, más viles, mi hermano, dejo decirte esta mañana que ni siquiera de esos trabajos que creemos que son viles, somos merecedores. Un cristiano que está creciendo, madurando en el amor de Cristo, una persona que es agradecida. Que si tiene un carro, sabe que es por la gracia de Dios. Que si Dios le ha dado una familia hermosa, o como dije hace rato, que podemos ser bendecidos con unos nietos, somos inmerecedores. Y aunque yo estoy esta mañana compartiendo con ustedes, yo entiendo que soy inmerecedor. ¿Qué es lo que merecemos en realidad? Merecemos ser destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de los que estamos aquí debe creer que es merecedor o que por su esfuerzo merece lo que tiene. Mis hermanos, es gracia.
es misericordia en nuestras vidas. Y que nunca se nos olvide que tengamos lo que tengamos, es la gracia de Dios. Porque si hay algo terrible en un cristiano, es no ser agradecido. Sobre todo cuando nos sentamos a la mesa y podemos dar gracias por los alimentos, sean unos frijoles, sean unos huevos. Porque, mi hermano, puedes tener tal vez unos viles huevos o viles frijoles y no poderlos gozar, porque aún el poder tener apetito, como dice las Escrituras, es don de Dios. Porque si tú tienes frijoles en tu mesa y crees que es mínimo para comer, pues déjame decirte que es don de Dios por poder disfrutar y tener apetito de esos alimentos. Porque hay gente que no es capaz ni de probar esos alimentos porque todo lo vomita. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Tenemos que ser muy agradecidos. Entonces, el servidor que ama no es algo ocasional. Amé hace 10 años, amé hace 3 semanas. No, lo que estamos diciendo que alguien que sirve es alguien que ama como Cristo ama. Y que no es algo momentáneo, sino es un estilo de vida. Que siempre estamos buscando cómo servir. Esta mañana nos debemos de levantar, pensar en la iglesia y pensar en qué manera yo puedo servir al Señor. En qué manera yo voy a bendecir a mi hermano. Sobre todo cuando me doy cuenta de alguien que ha dejado de venir. O de una persona que tal vez no lo vi levantando sus manos o no lo vi con el gozo que tal vez estoy acostumbrado a verlo. ¿Y qué debo de hacer? Acercarme y decir si esa persona tiene necesidad o prestarme para poder ayudarle en oración o poderle visitar. Y de eso se trata este tema esta mañana. De que cambiemos nuestro chip y que pensemos que somos servidores de Dios. Y que donde Dios nos ponga, podamos hacerlo con buena actitud, con buen corazón. ¿Y cómo sabemos cuando hay buena actitud? Porque lo hacemos en amor. Lo hacemos en amor. Entonces, las Escrituras nos enseñan que este crecimiento tiene que ser en todos los aspectos. Dice Efesios 4:15, versículo 15, sino que hablando la verdad en amor, dice, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Dice, crezcamos en todos los aspectos. Este es un llamado a un crecimiento equilibrado, pero también significa un crecimiento completo. Es decir, tú no puedes decir esta mañana, bueno, yo voy a crecer en esta área, yo voy a crecer, pero esta me la voy a reservar. Porque cuando nosotros nos reservamos cosas en nuestras vidas y nos rehusamos a crecer, es porque en realidad no sabemos que no vamos a agradar a Dios. Dejamos partes, por decirlo así, partes carnales en nuestras vidas que no queremos dejar. Pero un servidor no reserva nada en su vida. No le puede decir a Dios, ¿sabes qué, Dios? Esta parte no te metas. Esta es mía, esta es mi intimidad, todo lo que quieras. Pero en esta área, es esa área que no te la voy a dar porque está reservada para mí. Y tal vez no es conforme a tu corazón o conforme a las Escrituras, pero no la quiero cambiar. No, cuando dice que crezcamos en todos los aspectos, es que no nos podemos reservar nada al Señor. Nada. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, todo no está reservado, es para servir al Señor. Entonces, un verdadero servidor no puede tener un área reservada en donde Dios no esté reinando en su vida. ¿Están ahí? Entonces, no puedes decir que estás creciendo doctrinalmente y decir que vas de victoria en victoria cuando tu matrimonio se está hundiendo.
No le digas a la gente que Dios está usando tu vida cuando en tu casa tú eres una persona que lastimas a tu esposa y que no la tratas bien. Porque hay gente que cree que porque Dios lo está usando en la iglesia, aparentemente, porque la gente le dice que es una persona espiritual, cree que está creciendo, cree que está bien, cuando en realidad en casa tenemos un pésimo testimonio. Si la doctrina no te cambia y no te está transformando al carácter de Cristo, tienes un problema, mi hermano, esta mañana. Podrás tú tener más conocimiento que yo, pero si ese conocimiento que tú tienes no te está cambiando, no está sirviendo de nada. Por esto también te digo, no digas que eres un hombre espiritual si en tus finanzas eres un fracaso, mi hermano. No digas que tienes la unción y el poder del Espíritu Santo en tu vida. No digas que eres un hombre espiritual si a medio mundo le debes. Y deja de eso, porque todos de alguna manera debemos. A veces no podemos sacar las cosas al contado como quisiéramos. Y a veces tenemos que hacer esfuerzos para comprar al contado. Pero a veces el problema de esos cristianos que deben, no pagan. Y cuando se les cobra, se ofenden. No digas que estás creciendo si hay áreas en tu vida que no quieres crecer. Miren, hay algo muy peligroso dentro de las iglesias y que a menudo llega a pasar. Sobreenfatizar la doctrina y dejar atrás la práctica del amor. Y eso, mis hermanos, está dañando a mucha gente y le cuesta creer en el cristianismo porque a veces lo que enseñamos no es lo que practicamos. Y eso fue lo que pasó a la iglesia de Éfeso, porque es lo que estamos estudiando, el libro de Efesios. Pero eso le pasó a la iglesia de Éfeso. Eran fuertes doctrinalmente, pero eran débiles en el amor. Vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Apocalipsis 2:1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. ¿Y por qué no soportan a los malos la iglesia de Éfeso? Porque tenían enseñanza. Sabían lo que era bueno y lo que era malo. Para ellos no había confusión lo que era un verdadero cristiano y lo que era un falso cristiano. Tenían conocimiento doctrinal. Luego dice versículo 2, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Y cómo probamos a un apóstol? ¿O cómo decimos que es de Dios? A través de las Escrituras. Debe haber un conocimiento de la palabra del Señor. Y obviamente el libro, los hermanos de Éfeso estaban maduros en la enseñanza. Versículo 3, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Mis hermanos, y esto nos debe de hacer examinar nuestras vidas. ¿Cómo está nuestro crecimiento? Tenemos que tener un balance. Tenemos que crecer doctrinalmente, sí es muy importante, pero también tenemos que crecer en nuestro carácter. Y que no nos vaya a pasar como
como los hermanos de Éfeso, que tenían conocimiento, muy celosos por la enseñanza, muy celosos por los falsos maestros, por aquellos que se decían apóstoles, pero los hallaron mentirosos, pero en su relación con Dios, en su práctica de su amor, estaban fallando. Mucho conocimiento, mucha sabiduría, mucho celo por la sana doctrina, pero poco amor. Poco amor. Y tenemos que crecer, como dije hace rato, en todos los aspectos, balanceados. Por eso digo esta mañana, chequemos nuestras vidas. ¿Cómo estamos creciendo? Examinemos nuestras vidas y empecemos a crecer y a madurar. ¿Sabes qué te puedo decir esta mañana? Deja de estar viendo los errores de los demás, porque eso no se va a acabar. Siempre vamos a ver en la iglesia que hay hombres que les falta mucho crecer. Mi hermano, cuando tú eres una persona que te fijas mucho en los errores de los demás, es porque estás dejando de preocuparte por ti mismo y piensas que tú eres mejor. Tú piensas que eres más perfecto que ellos. No, deja de mirar al hombre y enfócate en Cristo. Y enfócate, como estamos enseñando esta mañana, cómo es que nosotros podemos servir al Señor en esta iglesia. Yo sé que hay mucha gente que tiene años, no solamente de esta iglesia, que tiene años conociendo al Señor, pero no sirven. Pasan los años y no están involucrados en nada. Son personas que tal vez se llegan a volver hasta exigentes y se llegan a cambiar de iglesias porque no les parece algo, pero no sirven. Y eso tenemos que cambiar. Porque debe de haber alguien que se atreva a tener la mirada en Cristo, a saber la responsabilidad que tiene adentro de la iglesia y que tenemos que ponernos nuestro verón, porque es un esfuerzo que esta iglesia pueda caminar y pueda andar. ¿Y cómo lo hacemos? Entendiendo que tenemos que crecer. Dejemos de ser niños. Dejemos de ser esas personas que solamente estamos viendo nuestros derechos o pensar aquellas cosas que merecemos. Un servidor, un verdadero servidor es una persona que deja de mirarse en sí mismo por estar pensando en los demás. Y déjame decirte, porque esto no es psicología. Porque si no, si tú dejas de mirarte en ti mismo, entonces ¿cómo? Tú primero tienes que ser feliz. Primero debes de preocuparte por ti mismo, entonces para preocuparte. No, eso no dice la Biblia. La psicología dice, no, primero tú. Porque si tú estás bien, entonces vas a poder ayudar a los demás. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, tú no, primero ellos. ¿Y por qué es así? Porque cuando tú piensas en los demás, Cristo, Dios, está pensando en ti. Pero cuando solamente estás pensando en ti, entonces Dios no puede obrar como el Señor nos ha enseñado. Por eso no te preocupes si dejas de pensar en ti. Porque cuando dejas de pensar en ti, entonces es cuando Dios más está pensando en tu servicio, en tu corazón, en tu dedicación. Oremos esta mañana, mis hermanos. Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Padre, porque no es fácil. No es fácil entender el crecimiento de la iglesia. Hasta cierto punto es complicado porque tenemos de todo tipo de personas, cualquier tipo de pensamientos. Pero lo único, Señor, que te pido es que la unidad vendrá a la iglesia cuando tengamos una misma fe, un mismo Señor, un mismo evangelio, Señor, un mismo corazón, Señor, cuando entendemos, Señor, tus verdades que deben ser aplicadas a nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos caído en la indiferencia. A veces hemos sido personas que nos hemos rehusado a crecer. Hemos limitado nuestro crecimiento. Y tal vez no nos comprometemos porque no vemos que los demás se comprometan. Señor, derriba esos argumentos falsos.
para comprometernos contigo, Señor, no necesitamos ver a nadie comprometido. Solo basta ver tu gracia, tu misericordia, tu bondad, Señor. Señor, tenemos 1000 razones para servirte, Señor. Nos sobran las razones, Padre, para entregar nuestro ser y nuestro corazón. Padre, levanta a tu pueblo, Señor. Pueblo que esté dispuesto a crecer, que esté dispuesto a madurar, Señor, a ver una iglesia cambiada, a ver una iglesia transformada. Y que cuando venimos aquí, Señor, no nos convirtamos solamente en consumidores, en que solamente estamos pensando en recibir. Que vengamos con una mentalidad, Señor, de darnos a los demás, Señor, de ser una bendición, de ser utilizados por ti, Señor. Te doy gracias esta mañana, Señor. Pongo en tus manos la iglesia, Señor. Pongo en tus manos cada miembro de la iglesia, Señor. Que tú sigas haciendo el llamado a aquellos que no se han integrado a la iglesia, Señor. Aquellos que no se han comprometido con la iglesia, Señor. Porque a final de cuentas, Señor, el compromiso, Señor, solo es contigo, Señor. Gracias te doy esta mañana, Señor, y que podamos regresar a nuestras casas en tu bendición, Señor, meditando en esta palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.